Hola, buenos días a todos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, muchas gracias. Em, Importante que nos estés acompañando hoy en esta conferencia. Básicamente hoy tenemos el título de nuestra primera conferencia para el día de hoy es Metaverso, eh, desmitificando el metaverso. Es un tema muy novedoso. Nos acompaña Oscar, un especialista, Oscar Méndez desde España, quien se nos ha unido en esta iniciativa del segundo simposio en gestión de datos con este tema tan de la actualidad y tan novedoso. Quiero presentar eh, a Oscar. Oscar es CEO y cofundador de Stratio, una empresa pionera en Big Data e inteligencia artificial, con muchos proyectos a nivel global, con sede incluso en Estados Unidos, España, Colombia, por supuesto, con quien he tenido la fortuna de estar en algunos proyectos a nivel de Latinoamérica. Oscar también nos ha acompañado en algunas conferencias del DAMA Latinoamérica. Lo quise traer porque este es un tema muy novedoso y Oscar tiene un profundo conocimiento en ello. Oscar tiene más de 15 años en la creación y gestión directiva de empresas de tecnología, un amplio conocimiento en Big Data, inteligencia artificial, y siendo uno de los pioneros a nivel global en la adopción de este tipo de tecnologías. Ha sido profesor en diversas universidades e instituciones académicas, presidente del Big Things Conference, una de las conferencias más grandes de Big Data e inteligencia artificial en Europa, que de hecho, Oscar, al final nos puedes invitar porque este año celebran su 8ª edición. Como ponente ha sido invitado a algunos de los principales eventos tecnológicos en los últimos años en temáticas como Spark Summit, el PC World Big Data, Strata Conference y Cassandra Summit, entre otros. Oscar, sin más preámbulos, adelante, por favor, nos puedes compartir tu pantalla. Estamos muy deseosos de ver esa presentación y muy ávidos de nuevos conocimientos. Adelante, por favor. Genial, muchas gracias. Comparto mi presentación, no sé si la estáis viendo ahora. Correcto, la estamos viendo. Perfecto. Metaverso. Voy a hacer una pequeña introducción primero al metaverso para ver qué implica y qué puede implicar y de algún modo también mitos y realidades. Pero el motivo del metaverso, ¿por qué surge el metaverso? El metaverso en realidad surge porque físicamente el mundo físico es muy complejo y hacer cosas en el mundo físico cuesta muchísimo más en tiempo y en dinero que lo que las empresas necesitamos. Entonces, ¿qué es el metaverso? Hay una parte de marketing y otra parte de realidades. La parte de marketing la voy a intentar resumir en este vídeo que vemos a continuación. Este vídeo incluye imágenes del metaverso tal como lo conciben Facebook y otras empresas. Como veis en este vídeo, el metaverso siempre se habla de realidades virtuales aumentadas en las que yo aparezco, las personas aparecemos con un avatar o físicamente, tal como somos, con hologramas a nuestro alrededor, lo que es una realidad aumentada o y como veis, aquí se permite en el metaverso todo tipo de actividades lúdicas, jugar con los amigos, jugar con mi cuerpo físico. Perfecto. Entonces, como veis en estas imágenes, el metaverso incluye poder hacer actividades lúdicas en espacios virtuales, realidad aumentada, trabajar en espacios con compañeros de trabajo totalmente virtual, elegir tener y aparecer en una de esas quedadas con amigos como un robot, como veis ahí, o con mi cuerpo físico. Es decir, el metaverso incluye una serie de cosas que, tal como vemos aquí, parte son una realidad y parte no lo son. Entonces, a continuación, voy a explicar este tema de metaverso
qué parte hay de realidad, qué parte no lo es y cómo de cerca o de lejos estamos de este metaverso tal como se ha mostrado en este vídeo. Entonces, como decía, ¿qué parte hay de realidad? En primer lugar, el metaverso no es Facebook Meta. Como sabéis, Facebook se ha reinventado y se ha rebautizado como Meta, pero Meta no deja de ser otro de los espacios que habrá en el metaverso. Entonces, el metaverso, por intentar aclararlo y hacer un concepto universal, se puede entender como la evolución de Internet. Eso es lo que será el metaverso. Es el nuevo Internet. Entonces, básicamente, es un Internet, es una web 3.0 inmersiva con realidad aumentada virtual. Eso es el metaverso. Es la evolución de Internet. El metaverso, como decimos aquí, es un Internet tridimensional poblado con personas humanas interactuando en esa realidad aumentada, ¿vale? Pero para que a nadie le quepa duda, hacia aquí es hacia donde va Internet. Una vez explicado esto, voy a repetirlo de nuevo. El metaverso es la evolución de Internet, es el Internet 3.0. Es un Internet tridimensional poblado con personas en una realidad virtual aumentada. Por lo tanto, hay gente que dice, no, yo no estaré en el metaverso. Es imposible que no estéis en el metaverso. Cualquiera que esté pensando que esto es para mis hijos que juegan al Fortnite o algo parecido, cualquier empresa o persona que use Internet, en los próximos años, al usar Internet, en realidad estará en el metaverso, porque el metaverso es la evolución de Internet. Punto. La pregunta del millón. ¿Cómo de lejos o de cerca estamos de esto? Pues ahora voy a intentar explicarlo. Por sumarizar la parte de Facebook, hay mucha confusión. Facebook Meta será uno de los mundos virtuales del metaverso, del de Internet 3.0. Uno más, igual que ahora es una de las redes sociales, una de las principales, pero una de ellas. Luego tienes un montón de redes sociales diferentes, como es TikTok o como son las redes sociales multijugadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es opcional en el metaverso? Una realidad virtual, mundos virtuales persistentes, todos conocimos Second Life, la parte de realidad aumentada, todo eso vendrá y mejora el metaverso, pero no es necesario. El metaverso básicamente consiste en una interacción humana virtual y puede ser en juegos o puede ser en espacios de multiconferencia, como estamos haciendo ahora en esta charla. De algún modo, en esta charla, los que me estáis escuchando y yo, todos estamos en el metaverso, porque estamos compartiendo virtualmente una experiencia, en este caso una charla, ¿vale? Por ejemplo, actualmente Fortnite es completamente metaverso. Es un juego multijugador en el que millones de personas interactúan gracias a Internet en un juego, en este caso en el que tienen avatares virtuales, ¿vale? A nivel de meetings ocurre exactamente lo mismo. En los meetings virtuales estamos utilizando esas capacidades de Internet 3.0, tanto con Zoom como Google Meet, como Microsoft Teams, hoy mismo esta charla, estamos en ese metaverso. Se puede decir que estamos en un metaverso beta o incipiente. ¿Qué ejemplos de metaverso enormes tenemos? Los juegos virtuales multijugador. Minecraft, como sabéis, lo compró Microsoft por una cantidad billonaria. Se crean mundos virtuales por los chavales. Normalmente el target es desde 5 hasta 12 años, ¿no? Millones de personas todos los días. O, por ejemplo, Second Life, Roxio y otros juegos. Por ejemplo, Roblox tiene 47 millones activos de usuarios y 10 millones de desarrolladores creando juegos virtuales inmersivos.
Por ejemplo, muchos de los chavales actuales de nuestros hijos celebran sus cumpleaños virtualmente en Roblox. Es una de las modas que hay actualmente. Genero un juego virtual y ese juego virtual invito a mis amigos y celebro mi cumpleaños en un juego virtual dentro de Roblox. Con lo que el metaverso es ya una realidad. Se puede decir que puede ser una versión beta, pero esa interacción humana en virtual a través de Internet es la primera o son las primeras versiones del metaverso. Otro ejemplo bonito del metaverso en la parte de realidad aumentada ha venido con el COVID. Con el COVID nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a coger en un restaurante y leer con nuestro móvil o con una tablet el QR. Y con el QR te viene el menú y te viene a su vez incluso recomendaciones de las recetas o de otros usuarios. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos aumentando la realidad. Pues es una forma también actual de metaverso. ¿Por qué pongo este ejemplo que no es totalmente significativo en la tecnología, sino en los hábitos? Porque ya hemos hecho un hábito en leer los QRs y levantar en nuestros dispositivos los menús y las recomendaciones del restaurante, etcétera. Es un hábito y lo hemos incorporado rapidísimamente a nuestro hábito. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los pilares del metaverso? En general hay varios pilares, pero aquí se incluye toda la parte de virtualización, renderización 3D en tiempo real, y aquí está muy relacionado el tema de la definición semántica, lo que es la web semántica con WL y RDF, y toda la parte de blockchain, security tokens, NFTs y smart contracts. En esta charla no quiero bajar mucho a detalle estas tecnologías, pero son tecnologías fundamentales dentro del metaverso. ¿Hasta qué punto el metaverso que he mostrado en el vídeo, ese metaverso más de marketing inspiracional, estamos cerca y qué hay que mejorar? Pues hay que mejorar principalmente la realidad virtual. La realidad virtual actual no es suficientemente buena. Las comunicaciones, para que haya una realidad virtual aumentada, tiene que haber gafas virtuales con capacidad 4K y comunicaciones con muy baja latencia. Nosotros que estamos experimentando en el metaverso desde hace 3 años, tenemos todo tipo de dispositivos, incluyendo gafas de realidad virtuales. El metaverso, tal como se ve en esos vídeos inspiracionales, no es posible con unas gafas Oculus. Cuando alguien se pone las gafas Oculus de la Play o cualquier gafa y dice, no, estoy en el metaverso, eso no es el metaverso. Los juegos virtuales son una maravilla con esas gafas y son súper divertidos, pero cuando llevas una hora y te mueves y en realidad aumentada con unas gafas de virtualización te genera y te renderizan imágenes, si las latencias no son bajas, según cambio mis ojos miran a otro lado o muevo la cabeza, no es capaz de aumentar esa pared a la que estoy mirando en ese momento con la latencia adecuada, con el real time adecuado, con lo que al final te mareas. Nosotros probamos con diferentes tipos de gafas. Cuanto mejor es la visión de las gafas y más baja es la latencia, mayor número de horas lo puedes estar utilizando sin que te marees o sin que tengas un efecto nocivo. Por lo tanto, la parte de comunicaciones con baja latencia es otra parte fundamental. Ahí no sé si estaremos hablando de 7G o de 8G, pero por eso las compañías de telecomunicaciones hablan tanto de metaverso y están invirtiendo cientos de billones, porque para tener una realidad virtual aumentada en la que interactuemos con otras personas, necesitas comunicaciones 4K en real time con muy baja latencia. Necesitamos también la parte de ser capaz de renderizar en tiempo real imágenes 3D. ¿Cómo de lejos y qué se está haciendo sobre todo? Pues hay un tema fundamental que son los nuevos interfaces. En el metaverso necesitamos interfaces que nos permitan aumentar y hacer inmersiones en ese Internet 3.0 virtual inmersivo
Por lo tanto, la parte de gafas de virtualización son fundamentales. ¿Serán gafas como esta? En nuestra opinión, no. Serán gafas que en las que puedes ver la realidad y sobre esa realidad se proyectan imágenes holográficas en 3D. Por lo tanto, estamos más hablando de lentillas cómodas que te generen realidad aumentada con alta definición, por ejemplo, o gafas que sobre la realidad que estamos viendo te aumenten esa realidad en tiempo real. No gafas opacas como vemos aquí, en la que estás en un mundo virtual fuera sin interacción en el mundo real. Por lo tanto, aquí en la parte de la visión se está evolucionando, invirtiendo cientos de millones o billions en este aspecto. Otro aspecto fundamental del metaverso es el tacto y la capacidad de manipular con las manos. Ahí nosotros también experimentamos con diferentes tipos de guantes. En los últimos 2 años diríamos que los guantes que estamos probando y las tecnologías en este aspecto han evolucionado incluso más rápido que las gafas. Hay guantes que tienes una sensación de tacto absoluta, absoluta, de superficies rugosas, calientes, generado virtualmente todo, no con una taza caliente, sino que si se simula una taza caliente, el guante te genera en el dedo que la está sosteniendo un efecto de calor. Es decir, en esta parte, la parte kinestética, la parte de haptic, se está evolucionando increíblemente rápido. También se está evolucionando mucho en el sonido aumentado. Por ejemplo, nosotros y yo en esta charla me he traído uno de los dispositivos de auriculares Intrabon que funcionan perfectamente, te permiten oír charlas, conferencias, etcétera, a través del oído de la oreja, del tímpano, sin que tengas que tener un micrófono, un auricular dentro de la oreja, dentro del oído, con lo que estás oyendo la realidad en todo momento, pero a través del hueso te llega el sonido del metaverso, con lo que este es otro aspecto que se está evolucionando muchísimo. Y a su vez, el oído. El oído, ¿por qué se está invirtiendo tanto, perdón, el olfato? En el olfato porque en la parte de realidad virtual y películas inmersivas se ha visto que más allá del ruido y el movimiento y la visión, la conexión emocional más rápida que se produce en el cerebro se produce a través del olfato. Cuando leemos algo nos devuelve a la niñez y nos trae recuerdos de la infancia. Se está invirtiendo cientos de millones en generar dispositivos que con combinación química diminuta generen olores que simulen determinados aspectos según la realidad virtual en la que estamos. Por lo tanto, estos aspectos, como decimos, son fundamentales, pero los sentidos, aunque se suelen entender los que hemos visto, son mucho más amplios. Está el sentido del equilibrio, es decir, no está limitado a los que he explicado. En esta charla no queremos ser demasiado técnicos. Encantados de en otras charlas, si alguien tiene interés, bajar a los 42 tipos de diferentes sentidos que tiene el cuerpo humano y verlo en detalle. Pero, por ejemplo, el último con el que quería terminar esta parte es el de las emociones. En el metaverso, ¿por qué es tan importante poder con los avatares y con las gafas y la visión detectar emociones en los demás? Pues porque si no, no hay comunicaciones empáticas. Y el metaverso, como digo, es una realidad virtual, es un Internet 3.0 con una realidad virtual inmersiva. Para que sea inmersiva, tenemos, aunque esté con un avatar, que ser capaces de transmitir emociones. Si yo me río o algo me produce tristeza o extrañeza, pero estoy interactuando con un avatar en el que soy un robot o un monstruo peludo, si mi cuerpo físico, mi cara produce extrañeza, porque tengo extrañeza de lo que me acaban de decir, mi robot o mi monstruo peludo en ese espacio virtual debe simular esa extrañeza para que haya conversaciones empáticas, totalmente inmersivas. Por lo tanto, ¿por qué creemos que el metaverso es una realidad y no es otra de los vaporware que llegan y que no se quedan?
Pues, entre otras cosas, porque, como decía, es la evolución natural de Internet. Luego veremos que es un tema generacional, que es ya una realidad. Y además, ya se han definido algunos de los estándares que ayudarán a que este metaverso sea una realidad. Por ejemplo, ya hay un estándar de descripción de escenas en 3D al que se han acogido empresas como Autodesk o Nvidia, etcétera. Hay un estándar de realidad virtual aumentada al que se están acogiendo diferentes gafas de virtualización y de sentidos. Por lo tanto, con estos estándares, las experiencias son totalmente desacopladas, es decir, se puede interoperar, son interoperables. Si existe un estándar, por ejemplo, de 3D, yo puedo comprar unas zapatillas deportivas virtuales en Fortnite, pero como se renderizan con ese estándar 3D, cuando salgo de Fortnite y me pongo a jugar a Call of Duty o estoy en una conferencia como esta con Microsoft Meetup, como Microsoft Meetup también soporta el estándar 3D, en esa conferencia se visualiza perfectamente las zapatillas deportivas virtuales 3D que me compré en Fortnite. Por lo tanto, que haya estos estándares de 3D y de virtualización hace que los objetos entre un espacio, un mundo virtual y otro sean interoperables. Esto es importantísimo. ¿A qué nivel va a cambiar el metaverso el mundo? Pues ya está cambiando la economía. Todos hemos hablado y aquí voy a hablar también un poco de los mitos y las cosas que tienen sentido o no sentido. Yo creo que todos los que estáis en esta conferencia habéis oído hablar de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, que te identifican un activo o digital de tal manera garantiza que ese NFT es único y si tú lo tienes, por ejemplo, por un icono como el que vemos aquí, garantiza que es tuyo y por lo tanto lo puedo comprar, me pasan el NFT y es mío, garantiza que ese icono es mío. Se han llegado a pagar millones de dólares por activos digitales en el que lo que compro es el NFT que garantiza que ese activo es mío. Por lo tanto, ya hay una economía de bienes digitales con marketplace en los que se venden esos bienes digitales que a través de blockchain y los NFTs garantizan la propiedad de esos objetos. Incluso los NFTs en algunos aspectos, dependiendo del país, garantizan de manera más fidedigna y confiable que un objeto, sea digital o físico, es tuyo, que en algunos países los documentos contractuales, en los que por temas de corrupción o falsificación, los documentos contractuales a veces no tengan toda la fiabilidad que a veces requerimos o necesitamos. Por lo tanto, este mundo de bienes digitales o de bienes que garantizan bienes físicos ya es una realidad y se están pagando millones de dólares por contenidos o por creaciones digitales. ¿Qué empresas están invirtiendo? Pues por supuesto desde Facebook, que se ha reinventado como Meta, a empresas tan importantes como Nike, como Walmart o como JP Morgan. ¿Y por qué Nike invierte? Pues porque, como vamos a ver a continuación, yo estoy convencido, no sé decir si en 10 o si en 15 años, pero que en muy pocos años más del 30% de la ropa que se compre y que se mueva en la humanidad va a ser virtual. Más del 30% de ropa, insisto, que se comprará en los próximos 10 o 15 años será virtual. Por lo tanto, Nike está invirtiendo en ser capaz de diseñar esa ropa virtual, vendértela en cualquiera de los mundos virtuales, dentro de Meta, dentro de Fortnite, dentro de una sala virtual de una videoconferencia, y que tú la compres, garantices con un NFT que te pertenece y salgas con tu chaqueta Nike o tu camiseta Nike y te vayas a otra videoconferencia o a otro juego y sigas vistiendo esa chaqueta Nike virtual. Por lo tanto,
ahí se ve el interés de empresas de diferentes sectores. He puesto solo ejemplos significativos. Hay miles de empresas invirtiendo en este Internet 3.0 de realidades virtuales inmersivas. ¿Por qué además estamos convencidos de que es una realidad? Pues porque es un tema generacional. Los que estamos viendo la conferencia, nuestros padres no vivieron el mundo de los ordenadores. Para ellos el mundo de los ordenadores fue algo nuevo y no algo natural. Para nosotros, trabajar con ordenadores, hacer ocio con ordenadores es algo totalmente natural. ¿Por qué? Es generacional. Bueno, pues para nuestros hijos, el estar jugando virtualmente con sus amigos, el que, por ejemplo, mi hijo, más de la mitad de los cumpleaños a los que ha ido el último año han sido en espacios virtuales en lugar de espacios físicos, que más allá del colegio, donde ve físicamente a sus amigos, interaccione más con sus amigos en espacios virtuales, en Fortnite, en Call of Duty, en charlas, más virtualmente que físicamente, es algo natural. Con lo que estos chavales que ahora tienen 5, 10, 12, 14, 15 años, cuando empiecen a trabajar, para ellos trabajar virtualmente e interactuar en estos espacios, en este Internet 3.0 de realidad virtual inmersiva, será totalmente natural. Es un tema generacional. Me preocupa que mi hijo seguramente conozca a su novia antes virtualmente que físicamente. Sí, pero va a ser imparable, igual que lo fue para nosotros utilizar los ordenadores. Hay otro aspecto, de hecho, damos una charla también, vamos a explicar este tema, es los gemelos digitales. Los de gemelos digitales va a ser una parte importantísima dentro del metaverso y de la interacción humana, lúdica y empresarial en los próximos años. Y ahí pueden ser avatares sin identidad contrastada y gemelos digitales contrastados y confiables. Estamos ayudando actualmente a muchos países a asegurar un mecanismo de identidad digital confiable tanto en el mundo físico como virtual. Y ahí se están invirtiendo billones de dólares en todo el mundo. ¿Para qué? Para que mi gemelo digital a nivel gobierno esté garantizado que soy yo y que es confiable, incluso con mans in the middle que garantizan que soy yo y que puedo comprar, vender o hacer operaciones o interactuar con la administración pública o local. Por lo tanto, este punto es importantísimo. Pero no solo las personas tendremos gemelos digitales, también las compañías están creando sus gemelos digitales. Por ejemplo, BMW está creando gemelos digitales de sus fábricas de tal manera que sus procesos, sus factorías, sus productos, los servicios, los están simulando virtualmente porque, por ejemplo, crear un nuevo prototipo de coche virtualmente y ver cómo se construirá en las fábricas virtuales que han simulado esa compañía digital, ese digital twin de esa factoría, te permite calcular cómo de rápido va a ser posible hacer ese nuevo modelo de coche, cuánto va a costar y lo simulo y hago hipótesis en mis gemelos de compañía virtuales, mis gemelos digitales virtuales, lo hago muchísimo más rápido que como lo hacía hasta ahora. Y por supuesto, los ciclos de innovación y de mejora con estos gemelos digitales físicos o de compañía se mejoran y se aceleran enormemente. ¿Qué ocurre también en los espacios virtuales de videoconferencia? Nosotros estamos experimentando con espacios virtuales en los que puedes tener hasta 5 pantallas dinámicas, con lo que manejo datos de acciones de bolsa, con datos de inversiones, con macroeconomía, con factores de supply chain globales, en 5 pantallas en estos espacios virtuales. Esta manera de trabajar será el futuro en el que trabajaremos nosotros, pero principalmente nuestros hijos. No tiene sentido mover datos en pantallas físicas. En cuanto las pantallas virtuales sean capaces de interactuar a un coste económico con múltiples pantallas,
seremos muchísimo más productivos en estos espacios virtuales. Por lo tanto, ¿qué incluye esto? Que la transformación digital, que antes era una disrupción, va a pasar a ser algo totalmente necesario. En un mundo de espacios virtuales inmersivos, o mi compañía tiene un gemelo digital o puede interactuar digitalmente, o con honrosas excepciones, las compañías que no sean capaces de interactuar en este metaverso desaparecerán. En nuestra opinión, ¿qué es? Es una de las mayores disrupciones que va a haber en la historia de la tecnología. Mayor o al nivel de los computadores y de Internet. Para nosotros, la primera fue el mundo y la creación de los computadores, luego fue Internet, y este Internet 3.0 será la tercera gran disrupción tecnológica. ¿Por qué? Porque no solo va a cambiar la economía, sino la manera en la que interaccionamos los seres humanos. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo de rápido va a ir esto? Como digo, en 5 años nosotros creemos que ya va a ser una realidad. Estaremos en un metaverso 0.1, no 1.0, sino 0.1. ¿Qué rol va a tener la inteligencia artificial en este metaverso? Bueno, la inteligencia artificial va a pasar igual que con los datos. Como estamos viendo en el metaverso, los datos son fundamentales. Mis gemelos digitales se basan en datos. Mi gemelo digital de mi compañía se basa en datos. Si quiero vender productos, son datos. Y la inteligencia artificial será una necesidad. ¿Por qué? Porque mi gemelo digital aprenderá según yo estoy en un espacio virtual, en una realidad aumentada. Si de repente miro a una pared y fijo y me quedo 10 segundos mirando, es que lo que mi asistente de inteligencia artificial ha aumentado ahí me interesa. Con lo que mi asistente de inteligencia artificial en tiempo real, cada milésima de segundo que vivo y respiro, aprenderá por dónde me fijo, qué digo y cómo interactúo y dónde interactúo, qué me interesa más, qué cosas tiene que aumentar y hacia dónde me tiene que guiar o hacia qué espacios virtuales quiero saltar. Por lo tanto, este metaverso, con miles o millones de estímulos posibles en cualquier espacio en el mundo físico, tendrá que ser adaptado a cada persona según lo que nos gusta a cada uno. Voy a poner un ejemplo muy claro. Estoy en una cancha de baloncesto, a mí me interesa mucho el baloncesto, pero me gusta ver qué jugadores jugaron allí. Pues me aumentará con jugadas de los Lakers, porque me interesa ver qué jugadores históricos jugaron allí. Sin embargo, igual otra persona está en la misma cancha y lo que le interesa es saber el último partido que se jugó, no el que se jugó hace 30 años. Por lo tanto, su realidad, su agente de inteligencia artificial le aumentará con el resumen del último partido que hubo ahí. Bueno, pues ese agente de inteligencia artificial nos acompañará desde que nacemos hasta morimos. Y aprenderá de cualquier interacción que tenga en el mundo físico y en este metaverso, que aumentará cada espacio del mundo físico en el que interactúe. Por lo tanto, la inteligencia artificial será omnipresente. Nos acompañará porque si no nos acompaña, no seremos competitivos, no tendremos información para ser productivos en el trabajo, no podremos interactuar bien con el resto de personas que tienen realidad aumentada continuamente en cualquier interacción con nosotros. Será una parte natural de nuestro día a día, igual que ahora lo es tener un teléfono en la mano y si te lo dejas en casa parece que se va a acabar el mundo. ¿Dónde tenemos ejemplos de evolución de inteligencia artificial cada vez más sofisticada? En los juegos multijugador. La inteligencia artificial de los bots de los juegos multijugador se está invirtiendo cientos o miles de millones en esta inteligencia artificial. Esta es la que permitirá muchos de los sistemas de asistentes de inteligencia artificial que nos acompañarán en las interacciones en el metaverso. Por lo tanto, esta inteligencia artificial principalmente se encargará de customizar esa realidad aumentada, esos espacios virtuales, ese metaverso, a cada una de las personas. ¿Cuántos mundos virtuales va a haber? Cuando nos preguntan eso, ¿cuántos metaversos va a haber? ¿Más de 20 billones?
tantos como personas haya con dispositivos conectados al metaverso, porque en cada momento a cada persona le aumentará con lo que los asistentes saben que para él es más interesante. ¿Qué nos permitirá esto, por ejemplo? Pues, por ejemplo, nos permitirá que con muy poca atención yo pueda estar en 3 espacios a la vez, a la vez. Estoy en un espacio en el que estoy asistiendo, escuchando una charla en un mundo virtual del metaverso, y cuando hay un punto interesante, mi agente de inteligencia artificial me pone ese sonido disponible y me mete en la conversación porque están hablando de tecnología, que es justo el tema en el que yo tengo que participar, y en otro espacio estoy hablando activamente con otros usuarios y en otro espacio estoy ayudando a hacer una presentación. Será mi agente de inteligencia artificial el que dedicará los minutos conscientes y de acción real en estos 3 espacios para poder estar en ellos simultáneamente. La parte de trabajo. ¿Cómo importantes serán estos asistentes en el trabajo? Bueno, pues igual que ahora aprendemos en el colegio, en la universidad, memorizamos temas de conocimiento, pero buscamos luego muchas de esas cosas por internet, cuanto más sofisticado y potente sea mi asistente personal de inteligencia artificial, más productivo será en el trabajo. Por lo tanto, igual que ahora nos preocupamos porque nuestros hijos tengan el mejor máster, nos preocuparemos de que nuestros hijos tengan el mejor asistente de inteligencia artificial disponible en el metaverso. ¿Para qué? Para que sea tan potente que la información que le muestre en el trabajo le ayude a ser más productivo que sus compañeros o por lo menos igual. De hecho, para ir a una empresa, los asistentes, los gemelos digitales de esas empresas que interactuarán con los asistentes de inteligencia artificial personales serán uno de los motivos por cambiarse de empresa. Si yo voy a una empresa en la que el gemelo digital o el asistente de inteligencia artificial me permite aprender tantísimas cosas que en un mes voy a avanzar más que en un año en otra empresa, todo el mundo va a querer trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque mi asistente de inteligencia artificial va a aprender más en un mes en esa empresa que 5 años en otra. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que para crear esa nueva inteligencia artificial, con la tecnología que tenemos no es posible. ¿Qué necesitamos? Como veis aquí, esto es una frase que me encanta, que indica el vicepresidente de Intel, que dice que un computing inmersivo y persistente se necesita 1000 veces más capacidad computacional que la que tenemos ahora. Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Necesitamos 1000 veces más tecnología que la que tenemos ahora. ¿Podemos conseguirlo? Estoy seguro. El único tema es cuándo. Es decir, el tema no es si vamos a ir a este metaverso que estoy explicando hoy. La pregunta es cuándo. Porque ir aquí vamos a ir. ¿Por qué creo yo que va a ser antes de 15 años que de 30? Pues por esto, la capacidad de, por ejemplo, los microchips se ha multiplicado 3200 veces en 26 años. Necesitamos 1000 veces más capacidad computacional, con lo que según esto la vamos a tener en 10 años. 1000 veces más capacidad computacional por la ley de Moore. Por ejemplo, los primeros transistores eran como la audiencia de un concierto, 2300. Los últimos contienen 60 billones de transistores, 7 veces la población humana. Por lo tanto, ¿vamos a llegar a 1000 veces más tecnología? Sin duda. Llegaremos. ¿Cuándo? Yo creo que bastante pronto. No antes de 5 años, pero sí que creo que entre 10 y 15 años. ¿Por qué? Porque como veis, las disrupciones tecnológicas, la electricidad tardó 46 años en ser mainstream, teléfono 35, televisión 26, internet, la web 7 años, metaverso. Yo creo que en un periodo de 10 años vamos a tener entre 100 y 1000 veces más capacidad computacional y tecnológica que la que tenemos ahora. Por lo tanto, ¿vamos a llegar? Sí. ¿Por qué también? Porque se está invirtiendo cientos de billones en esta tecnología. ¿Quiénes? Empresas de renderización 3D, de microchips, de comunicaciones, de juegos, de software. Se está invirtiendo en el metaverso tal cantidad de dinero que estoy convencido de que en un periodo aproximado de 10 años, pueden ser 8, pueden ser 12, tendremos 1000 veces más capacidad.
¿Cuál es la lectura? Se van a invertir unos 10 trillions en la tecnología necesaria para el metaverso. Insisto, esto incluye telefonía, realidad virtual, 3D, software, chips, etcétera. 10 veces más que todo lo que hemos invertido en la carrera espacial. Por lo tanto, ¿va a ser una realidad? Sí. ¿Va a cambiar cómo interactuamos? Sí. ¿Va a cambiar el mundo? Sin duda. ¿Qué hacer? Si las compañías no son capaces de transformarse digitalmente con la disrupción tecnológica que hay ahora, imaginaros que ahora se acelere la evolución tecnológica por 10, que dentro de 10 años tengamos 1000 veces más tecnología. Las compañías que no sean capaces de transformarse digitalmente van a morir mucho más rápido que lo que han muerto en los últimos 10 años. Los periodos de creación y destrucción de empresas se van a acelerar por 2. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque vamos a tener tal capacidad tecnológica que el que la aproveche hará una disrupción en las que no lo aprovechen. Por lo tanto, innovarse o extinguir. Recomendación de esta charla, innovar. ¿Tengo que poner gafas virtuales a todos mis empleados? No. ¿Tengo que transformar y mover los datos hacia el metaverso? Sí. ¿Cómo? Es lo que voy a intentar explicar hasta ahora. Si estáis sufriendo en transformaros digitalmente, tenéis que poner más foco porque con el metaverso no será una elección, será supervivencia pura. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo hacerlo? A través de los datos. Es decir, en primer lugar, los datos en muchas empresas son el 80% de la empresa. En los servicios financieros, todos los servicios son digitales, en los productos, los contratos, la interacción con los clientes. Por lo tanto, recomendación, mover los datos, trabajar con esos datos virtualmente. Si virtualmente creo una capa que los datos que tengo ahora me crea una capa unificada, ¿qué hago? Mover esos datos que tenéis ahora a esta virtualización, lo muevo al dataverso. Y una vez que tengo el dataverso, crear mi digital twin es mucho más sencillo y teniendo mis datos en el dataverso, gran parte de mi compañía ya está en el dataverso, luego estoy a un paso de estar integrado en el metaverso real, ¿vale? Y tener mi digital twin en el metaverso. Por lo tanto, el primer paso son los datos. Tenéis que conseguir con tecnologías de virtualización hacer una capa unificada de todos los datos que tenéis. Ahora lo que tenéis son datos en silos técnicos y lo que tenéis, disculpad, es un lío monumental de datos en silos, con lo que con un virtualizador descubro qué datos tengo, creo una capa unificada, los muevo al dataverso con tecnologías y ontologías OWL, la web semántica, y una vez que se están en el dataverso, lo integro con las tecnologías del metaverso. Con lo que este es el paso. Primero, datos, de datos a virtualización, de virtualización a dataverso, y de dataverso meto mi compañía en el metaverso. Y para eso hay un montón de tecnologías. Nosotros hemos creado virtualizadores, Data Marketplace con NFTs para meter los servicios de manera digital en este dataverso y en este metaverso. Ya se pueden hacer muchísimas cosas. Recomendación, empezar. No hay peor decisión que no hacer nada. Cuanto antes empecéis, antes podréis adquirir la experiencia y el conocimiento para poder entrar cada vez en este mundo apasionante, pero que digo, va a tener una evolución exponencial. Por lo tanto, la recomendación es datos, virtualización, capa unificada, dataverso, tecnologías de blockchain y NFT para que mis bienes digitales los pueda vender y esté garantizado que el que lo compra lo tiene y es suyo y tiene la propiedad. Securización también con blockchain y security tokens y poner mis servicios disponibles ahora mismo en Internet con estas tecnologías, pero en este dataverso, en el futuro, en cualquier espacio virtual que pueble el metaverso en el que vamos a vivir en los próximos 10 o 15 años de manera totalmente inmersiva. Y con eso no me quería extender más, lo dejamos aquí, sí que entramos en la parte de ruegos y preguntas. Vale, Oscar, muchas gracias. Excelente presentación. La verdad, gratamente impresionado con todo lo que he aprendido hoy. Yo creo que
lo que he aprendido en estos 40 minutos en esta charla me va a servir mucho para de aquí en adelante. Creo que nos has puesto en un contexto del ahora y del después en un cortísimo plazo. Muchas Eh, gracias. introduces nuevos conceptos como el dataverso. Hablábamos del data lake, del data warehouse. Ahora tenemos que hablar dentro de poco del dataverso y Sin duda. cómo ilustraste la manera simplificada de cómo nos vamos a conectar eso. Y lo de siempre, organicemos nuestros datos, virtualicémoslos, pongámosle responsable. ¿Y qué necesitamos para eso? Un gobierno y una gestión de datos que Totalmente de acuerdo, Germán. El gobierno en este metaverso es más que necesario, porque si subes el mismo desorden de datos que tienes ahora abajo, garbage in, garbage out, vas a generar basurilla en el metaverso, con lo que tu interacción de tu empresa va a ser desastrosa. De acuerdo. Quiero también recalcar la forma tan simple como nos ha explicado un concepto que puede ser gaseoso, que puede ser difuso. Creo que todos aquí nos vamos con una idea clara de lo que es el metaverso, arrancando por esa definición que tú dijiste. Venga, el metaverso es la evolución del Internet, en donde Eh, vamos a tener un montón de tecnología, unas nuevas formas de interactuar, como la realidad aumentada, la realidad virtual, con dispositivos que van a mejorar nuestros órganos de los sentidos, etcétera, etcétera. Eh, nos explicaste todo esto de la realidad aumentada, qué es físico, qué es virtual, los negocios que se van a mover a partir de estos nuevos mundos, cómo la tecnología blockchain, NFT, eh, entra a ser parte integral de las nuevas cosas que se tienen que incorporar. Hablaste de un tema que me llamó la atención entre muchos y hablaste del asistente de inteligencia artificial y cómo una persona puede ser, a partir de su asistente, más inteligente, más productiva. Eso es. Eh, eso involucra que vamos a tener una inteligencia híbrida, es decir, en donde me apalanco con inteligencia artificial y mi propia inteligencia para crear una nueva inteligencia. ¿Cómo ves ese tema de esa inteligencia híbrida en el corto plazo? Totalmente. Yo creo que ahora mismo es una realidad, es decir, actualmente en el trabajo todos utilizamos esa inteligencia híbrida porque cuando necesitamos buscar algo a nivel de conocimiento lo buscamos por internet, lo combinamos, por lo tanto ponemos a disposición nuestra la inteligencia artificial que hay en internet para buscar cosas, para combinar cosas. El siguiente paso, por supuesto, es que esos asistentes sean parte nuestra en una primera evolución a través de los dispositivos móviles, es decir, eh, escuchen, interactúen con los dispositivos de gafas, de auriculares, de continuamente, y eso dará un poco de miedo. No sé si el efecto este de la gente cuando dice, no, pues cuando hablo, el móvil me escucha porque de repente me llega publicidad de un coche cuando nunca me había conectado a ese coche determinado. Bueno, pues eso lo siento mucho, pero en el futuro será una necesidad porque mi asistente de inteligencia artificial estará conectado, disponibilizado principalmente a través del móvil y te interesará que te esté escuchando, interactuando contigo en todo momento. Lo que tenemos es que garantizar que los gobiernos puedan garantizar que aunque eso ocurra, las empresas que hay detrás de los móviles o de las comunicaciones no hagan un mal uso de esas conversaciones e interacciones con esos asistentes de inteligencia artificial. Entonces hay un aspecto que hoy no he querido comentar mucho por no ser demasiado catastrofista y generar miedo, que es la seguridad. La seguridad, la ciberseguridad va a ser fundamental cada vez más. Va a ser otro de los campos que va a tener que mejorar por mil. ¿Para qué? Para que si yo estoy interactuando con ese asistente de inteligencia artificial, creando una inteligencia híbrida aumentada, cualquier cosa que haga no lo utilice Google porque mi dispositivo es Android o Apple porque mi dispositivo es iPhone o la telco que tiene y está manejando esas comunicaciones. O sea que eso ya es una realidad, pero se va a ver aumentado sobre todo en los próximos 5 años. Bueno, aprovecho que mencionaste el tema de seguridad
para invitarlos esta tarde. Esta tarde vamos a tener un par de conferencias que tienen que ver con estas temáticas. Por supuesto, vamos a tener todo lo que tiene que ver con protección de datos y seguridad, que es algo muy regulado en todo nuestro gobierno, con Cecilia Potevín. Desde Uruguay nos va a estar acompañando. Cecilia es creadora del DAMA Capítulo Uruguay. Y vamos a estar hablando de ciberseguridad y datos, dos amigos recíprocos, con Gerson David Quintero y Claudia Patricia, a las 4 y a las 5 respectivamente. Yo creo que podemos entrar en unas conversaciones un poco más filosóficas antes de dejar un espacio por algunas preguntas de la gente. Está muy animada preguntando y no me podía ir sin preguntarte, Oscar, eh, ¿qué gana y qué pierde el ser humano con el metaverso? Es decir, vamos a ir a un mundo de sensaciones digitales. ¿Qué pasa si nos vamos a tener un mundo mucho más virtual que físico? ¿Qué piensas? ¿Qué vamos a ganar? E indudablemente, por ley de compensación, ¿qué vamos a perder? Pues yo, y ahí Germán, tú me conoces bien, y yo admiro, entre otras cosas, de ti, tu optimismo natural, y yo coincido contigo. Estoy diseñado genéticamente para ser optimista, porque para ser pesimista la vida se hace demasiado triste. Entonces, en ese optimismo sí que yo creo que va a ser o puede ser positivo, debería ser positivo. ¿Por qué? Pues porque en este metaverso la tecnología, la revolución tecnológica sí que ha hecho que la humanidad sea más productiva, sí que hemos sido productivos con un deterioro del planeta exponencial, cosa que es muy preocupante, pero sí que la corriente de sostenibilidad que hay en todas las empresas a mí me hace ser optimista para que esta evolución tecnológica del metaverso se haga sin deteriorar o sin destrozar el planeta más. Y por lo tanto, en esa evolución la humanidad sea más productiva y se permita mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos del planeta. Eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Y en qué sentido? A mí me han invitado varias veces en varias ponencias, entre ellos la Comunidad Económica Europea, el Parlamento, para explicar lo que es un mundo o una humanidad sin trabajo, que es un escenario distópico, pero que en determinados años, ahí yo sí que creo más 40 o 60 años, podría ser parte de la realidad del planeta. Entonces, en esa realidad, yo creo que el metaverso y estas tecnologías, si eres mucho más productivo, podría permitir que en vez de trabajar 5 días, 10 horas, se trabaje en 3 días, 6 horas, con la misma productividad y que trabaje más gente porque la productividad es más alta y se genera más riqueza. Por poner un ejemplo, en Europa hay muchas empresas que están promoviendo jornadas, entre ellas Telefónica, de 4 días para sus trabajadores actualmente. Trabajar 4 días a la semana en vez de 5. Entonces yo creo que el metaverso va a permitir ser mucho más productivos. Espero que eso permita poder tener una conciliación hacia el ocio y hacia la familia mucho mayor y sobre todo que haya una repartición de la riqueza más igual sin generar las diferencias que hay ahora, porque la tecnología debería ser igual y a disposición de todos. Con lo que yo sí que creo que va a cambiar la economía, la interacción humana, pero puede ser muy positiva. Vale, gracias, Oscar. Aquí creo que tenemos espacio para un par de preguntas del público. Alguien nos menciona, no he logrado entender cómo se pueden valorizar zapatillas vendidas de stock X de la marca Nike por medio de los NFT en el metaverso. Voy a intentar explicarlo. Imaginaros, digo Nike, cualquier marca, diseña digitalmente unas zapatillas. Las diseña y no las construye. Físicamente no existen esas zapatillas, es un diseño digital. Y cuando tú estás en una sala, en una videoconferencia, igual que cuando pasas por la calle ves un anuncio de publicidad que te anuncia unas zapatillas de Nike físicas ahora,
ves un anuncio de esas zapatillas de Nike virtuales o de esa chaqueta de Nike virtual y lo ves y dices, uy, me gusta, con un clic lo compro y mi avatar o mi yo físico aumentado en esa videoconferencia, me pongo esa chaqueta de Nike virtual. ¿Cómo la he comprado? Con dinero real. ¿Qué garantiza que esa chaqueta digital o esas zapatillas digitales de Nike son mías? Que cuando las compro, pago un dinero y Nike me da un NFT, un non-fungible token, que es único y que asegura que ese objeto digital me pertenece. Entonces, una vez que me pertenece, me pongo las zapatillas digitales y me voy a jugar al Call of Duty y en el Call of Duty mi guerrero tiene las zapatillas de Nike que acabo de comprar. ¿Por qué? Porque el NFT garantiza que son mías, luego las puedo usar ahí. Y eso se puede extender a cualquier servicio o diseño digital o servicio. Una hipoteca, una tarjeta de crédito, una póliza de seguros. Prácticamente el 80% de los bienes que se intercambian en la humanidad ahora son digitales. De acuerdo. Acá tenemos otra pregunta interesante. ¿Cuál será el papel de las cripto en el negocio del metaverso? Pues aquí hay mucha controversia. Yo no creo en las criptomonedas no reguladas. Y ya sé que esto es anti-cool. Es como cuando yo digo son las conferencias de blockchain, me miran los 2000 asistentes como te vamos a matar. No creo en ellas. Son un foco de movimiento de dinero, limpieza de dinero, de mafias, narcos y temas raros increíblemente perjudicial. Y hay un aspecto piramidal enorme. Entonces hay que proteger a los consumidores. Sí que creo en la tecnología blockchain para garantizar el intercambio de bienes y como protocolo, no las criptomonedas no reguladas de alguna manera o con un garante. Por ejemplo, si yo cojo monedas de blockchain cualquiera y los tengo en mi wallet y tengo 80 años y lo pierdo, de repente he perdido todos mis ahorros. Eso no puede ser. Nosotros estamos hablando con los gobiernos para tener en la identidad digital de cada ciudadano un wallet digital con el garante del gobierno, de tal manera que si yo pierdo el dinero digital que tenía en mi wallet, el gobierno me permite recuperarlo. Si no tienes cosas parecidas, el trabajar con criptomonedas raras es demasiado difuso. Hay que buscar las garantías. Bueno, Oscar, muchas gracias. De verdad, todo el público se va muy contento con esta conferencia. Como dicen los chavales allá en España, creo que la rompimos con esta conferencia. Gracias, Oscar. Gracias a nuestros patrocinadores, Pricewaterhouse, Bicove, Management and Quality, Stratio. Los esperamos en las siguientes conferencias. Oscar, nos vemos contigo en Gemelos Digitales el jueves a la misma hora. Muchas gracias. Espero que haya sido del mayor de los agrados esta conferencia como para mí fue personalmente. Sin duda. Muchas gracias, Germán. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego.